Buenas noches. Bueno, segundo encuentro. Nos pone muy contentos volver a usar este lugar, tratando de recolonizar nuestro auditorio Lectura Mundi en este ciclo que llamamos, no sé si de manera naif o megalómanamente leer el mundo, esta vez con algo que estábamos deseando y conversamos bastante con Claudio, en esta mesa que se llama La densidad histórica del presente ruso entre repetición e innovación, por varias razones, por lo dramático de este presente mundial, de que estemos en guerra, tengamos una guerra en el mundo dramática, importante. En Revista Anfibia publicamos una nota de Claudio que para mí fue muy valiosa, y fue muy valioso poder escuchar y leerlo a Claudio, que es probablemente el especialista más importante en habla hispana, en castellano, sobre esos mundos, sobre el mundo ruso en particular y sus alrededores. Y bueno, nos parece que son las cosas que tiene que hacer una universidad, o sea, empezar a contarnos, a aquellos que se dedican a investigar y trabajar estos temas con el rigor que lo hacen los historiadores en este caso, durante mucho tiempo, durante toda una vida. Claudio es un historiador argentino que vivió en la Unión Soviética, trabajó en la Unión Soviética, luego estuvo en Francia muchos años, se jubiló como investigador del Consejo Nacional de Investigación Científica francés, fue director de investigación del CNRS, tiene una obra escrita sobre el mundo ruso y sobre la historia rusa, y acaba de publicarse un libro hermoso por Fondo de Cultura Económica sobre estos temas que él trabaja, de las continuidades y las rupturas en esa historia tan apasionante que es la historia rusa, ¿no? Y en parte también porque hemos decidido, por lo menos del ámbito nuestro, de la revista y de nuestro programa Lectura Mundi, ser un poco disruptivos contra cierto sentido común de cierta izquierda argentina. Lo voy a decir yo para que no lo diga Ingerflon, patético para mi gusto, con una especie de geopolítica ramplona, de simple, burda, creer que los enemigos de mis enemigos son mis amigos, ¿no? Que es un poco una ortodoxia que siempre se presenta como la negación de cualquier ciencia, ¿no? La ortodoxia es la negación de la ciencia, y en este caso también. Y pudimos coincidir y pudimos invitar a una gran amiga, una prestigiosa licenciada en letras que le ha dedicado buena parte de sus últimos años al periodismo, que es Inde, una gran escritora además, polifacética, ganadora de premios muy importantes como el Cones de Platino por su labor periodística. Se dedicó bastante al periodismo de internacionales. Ella también escribió un libro que fue luego ampliado y republicado sobre la Rusia de Putin, y es una interlocutora especial para esta conversación con Claudio, así que nada, no quiero alargar demasiado esta presentación, solo darles la bienvenida, agradecerte mucho, Inde, que hayas venido hasta nuestro campus acá en San Martín, para que puedan conversar y nos desasnen sobre el tema. Gracias. Muchas gracias a vos, muchas gracias a ustedes, gracias a la invitación. Bueno, yo tengo que confesarles algo, y es que yo hablo con Claudio prácticamente todos los días. O sea, no de toda la vida, nos conocemos hace mucho, pero desde el 24 de febrero hablamos, y no es tanto hablamos, pero siempre algún WhatsApp, alguna cosita por algo que en general él se levanta más temprano y vio antes y me manda. Pero bueno, el tema de la guerra es un tema que nos ocupa y nos preocupa a los dos. Me gusta decir que aprendí mucho con Claudio, y que si tengo cosas buenas en lo que hago con el tema Rusia, se las debo. Las malas son mías nada más, pero las buenas tienen que ver con él. El libro lo habías escrito antes que... No, pero ya sos fuente fundamental en ese libro. Pero sobre todo, lo que decías recién, que me parecía muy interesante, que es ver dónde nos posicionamos. Me parece que
Claudio está como en el lugar justo y en el libro además lo marca en varias oportunidades. Estamos tan agrietados todos, tan acostumbrados a que el dogma nos indica ir por acá y vamos por acá, aunque la sensibilidad y algo de la razón nos esté diciendo que no, que esto no está bien, pero nos dicen que tenemos que ir por acá y vamos por acá. Claudio marca varias veces en el libro lo que para él significa Rusia. La pasión, el amor, el cariño por la gente, lo que significa también el respeto profundísimo por grandes fragmentos de la historia rusa. Pero Claudio es de los primeros que salió inmediatamente a decir, esta guerra está mal, a ver, paren un poco, esto está mal, no importa si Rusia es el enemigo de los Estados Unidos, que es mi enemigo y es mi imperio. Es uno de los primeros que se animó a decir esto, y este libro es eso, en definitiva, es como un gran resumen de todo el trabajo de tantos años, sumado a este presente que está y muy fuerte en este libro y en donde aparecen esas rupturas y esas continuidades y esas cosas de las que queremos escucharte hablar, y por eso entonces ahora hago de entrevistadora. Dale. Y te empiezo a preguntar. No nos pusimos de acuerdo, ¿no? Ni hablamos, hoy no hablamos al final. Bueno, El dominio del amo se llama el libro, tiene que ver con la traducción de la palabra Estado, en relación a la lengua rusa, que vos también conocés, y es algo que es tan fuerte la imagen de dominio del amo, cuando uno piensa en esas palabras, porque Rusia, como cualquier cultura, Rusia es una cultura hecha también de palabras que pueden decirse y palabras que no pueden decirse, y entonces pensaba que, por ejemplo, amo, zar, imperio, la mayoría de nosotros criados en culturas democráticas, con fisuras, pero digamos, criados en culturas democráticas, usaríamos esas palabras para ironizar. Pero en Rusia no. ¿Por qué? Y porque es otra historia, porque tenemos que... ¿Me escuchan, no? Porque las palabras, la traducción mecánica de una palabra difícilmente nos ofrece las conexiones simbólicas de esa palabra en la cultura en la cual esa palabra surgió. Entonces, cuando Putin dice Estado, yo soy fiel a la historia y a la tradición del Estado ruso. Uno espontáneamente tiene tendencia a pensar Estado, bueno, la organización jurídico-política que nosotros conocemos, fundada en la representación popular, en la soberanía, con todas las, como dijiste antes, los vaivenes, no las... Pero hablamos de rupturas, continuidades. O sea, perdón, hay situaciones en nuestra historia que no son las de ese Estado liberal, ¿no? O sea, el proceso militar, por ejemplo, cívico-militar. Fisuras. Fisuras, gracias. Pero para nosotros Estado es eso. En cambio, el origen de la palabra Estado viene del latín status, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que hasta el siglo XVII, más o menos, avanzado, la palabra latina y en sus traducciones vernáculas, en inglés, en francés, etcétera, significaba situación o dignidad. Por eso la frase famosa de Luis XIV, el Estado soy yo, es apócrifa, porque eso significaba en ese momento decir la dignidad soy yo. Y lo que era el Estado real era la dignidad de ser rey, nada más. A partir de Hobbes en la teoría y sobre todo en la realización con la Revolución Francesa, el Estado pasa a ser un orden jurídico-político con una serie de principios, separación de la sociedad y el poder, etc. Bien, en Rusia eso no pasó nunca. La palabra gosudar, para ser literal, significaba amo de los esclavos hasta el siglo XVI. Inclusive cuando uno de los zares pretende que un principado eslavo lo reconozca como gasudar, le dicen no,
lo reconocemos como señor, pero no como amo, porque nosotros somos independientes. Y sin embargo esa palabra se impuso, es la palabra más característica de la titulatura del zar, del monarca y del emperador después, y se declina con una declinación que significa el lugar donde vos sos el amo. Y ese lugar, el dominio del amo, la palabra es gasudarstvo, o sea, ven, gasudar es el monarca, gasudarstvo se le agrega el vo, es su dominio. Esa palabra quedó como la palabra que designa a partir del fines del siglo XVIII en Rusia lo que nosotros consideramos el Estado. Entonces, lo interesante acá no es solamente el origen etimológico, lo interesante es ver en la historia factual, en la historia fáctica, cómo se traduce esa relación amo-esclavo. Y se traduce. Uno de los principales consejeros de Alejandro I, un zar con algunas veleidades liberales en su juventud, a principios del XIX, escribió en su diario íntimo, que por supuesto no publicó porque si no hubiese ido a ejecución, en este país hay solamente esclavos. ¿Querés que lo lea? Dale. Justo lo tenía subrayado, Bueno, eso, dale. increíblemente. Veo en Rusia dos situaciones, la de los esclavos del amo y la de los esclavos de los terratenientes. Los primeros son libres solo en comparación con los segundos, pero no hay gente realmente libre en Rusia, excepto los más miserables y los filósofos. Primero habrá que construir este pueblo y luego concederle alguna forma de participación en el gobierno. Principios del siglo XIX. Y eso después continuó así. Lo que cambia son detalles, quiere decir, cambia, por ejemplo, la legislación. El zar siempre fue legalmente el dueño de Rusia. Propietario. En el censo de 1898, el primer censo panruso, o sea, de todo el imperio, a la pregunta ocupación, él puso propietario de todas las Rusias. En el documento oficial. Y sobre la esposa, que además era alemana y apenas hablaba ruso, puso propietaria de todas las Rusias. Entonces el pueblo, cuando se levanta en 1917, se levanta contra el propietario de todas las Rusias. Eso es lo que hay que entender. Putin dice que eso fue un gran error, que sacó a Rusia del camino de la civilización, etc., y que ahora hay que volver. Pero cuando Putin dice Estado, es fiel, como él lo dice, a la tradición. Hablábamos de lo que tiene que ver con la manera en que se mira por lo menos desde el llamado progresismo latinoamericano, lo que tiene que ver con la Rusia de Putin. Y vos dejás muy claro que si hay algún lugar a donde él quiere volver es a la era imperial, no a la Unión Soviética. Sin embargo, acá muchos se empecinan en ver que lo que quiere Putin es que Putin es continuidad del comunismo. ¿Por qué pensás que existe esa confusión? Bueno, imagínense que estamos en 1938 y que hay la conferencia en Múnich, ¿cómo se dice en castellano? Múnich. ¿Quién participa? Occidente, globalmente. No son nuestros amigos, son las potencias imperialistas, Francia, Reino Unido, etc. Y del otro lado, Alemania, Hitler. Hitler es enemigo del imperialismo occidental. Entonces, ¿qué hacemos? Nos aliamos al enemigo del imperialismo occidental porque el imperialismo occidental es nuestro enemigo más cercano. Entonces, esa dinámica del enemigo de mi enemigo es mi amigo no es válida en la historia, no tiene pertinencia
si lo que te interesa es la emancipación. Entonces, la alianza fue la Unión Soviética con Estados Unidos y el Reino Unido contra Alemania nazi. Hoy tenemos una situación parecida, en este sentido que ustedes se acuerdan que el problema fue con Checoslovaquia, los Sudetes, o sea, la población alemana que vivía en el territorio checoslovaco, y que Hitler usó como excusa para ocupar Checoslovaquia. Bueno, hoy tenemos una situación similar. Hay minorías rusas en territorio ucraniano, pero ya esas minorías están peleando en el ejército ucraniano contra el ejército ruso, porque el ejército ruso se dedica fundamentalmente a destruir las ciudades y no las unidades militares ucranianas, para aterrorizar a la población. Esa es la primera coincidencia. Y la segunda coincidencia, espero que no se realice, es que ¿qué pasó después de Checoslovaquia? ¿Se frenó ahí Hitler? Dijo, bueno, basta, con esto ya estoy. No, eso era un daño colateral, Checoslovaquia. Hoy Ucrania es un daño colateral. Entonces, no ver eso es confusión ideológica, se anquilosan las neuronas, pereza intelectual, porque hoy ya no estamos como hace 20 años o 30 donde no podíamos leer los documentos en ruso. Ustedes agarran hoy cualquier texto oficial ruso o de la oposición rusa, lo ponen en Google Translate y van a tener, con algún error de conjugación, van a tener el texto. Entonces, todo el mundo puede estar informado si se interesa. Y eso atañe principalmente a los formadores de opinión, ¿no? Que sean políticos o en los medios, etc. Hay una gran ignorancia de lo que está pasando y hay algunos medios que informan mucho. Entre ellos, donde vos trabajás, yo realmente me saco el sombrero porque aún con todas las diferencias políticas que yo pueda tener con la línea de Infobae, en Infobae se publica mucho, parece un diario europeo por la calidad de la información sobre la guerra y la situación rusa. Entonces, no se puede... A ver, ¿cómo se puede decir que la igualdad con las mujeres es un problema político central y defender a Putin? Cuando Putin hace de eso no un detalle, es una parte integrante fundamental de la política rusa interior, el sometimiento de la mujer. O sea, a ver, no hay un espacio legal donde una mujer pueda quejarse de la violencia doméstica. Lo cerraron. Ni hablar del destino terrible de los homosexuales cuando caen en las cárceles. Y no es solamente un problema de praxis. En uno de los documentos o dos de los documentos que analizo, estoy pensando en uno escrito por un señor que se llama Karaganov, que es el fundador y el presidente actual de un think tank, de un centro de investigaciones que está creado por el Kremlin y que se dedica a política exterior y defensa nacional. Y él dice claramente, no hay que ser hipócritas con eso de la democracia. Nosotros no defendemos la democracia. A organizaciones como LGBT o el feminismo, tenemos que combatirla activamente. Lo dice él, no lo digo yo. No es una interpretación, quiero decir, ¿no? Y bueno, un diputado, un legislador, hace 3 semanas, en una reunión del Consejo Escolar del Distrito, del cual él es el legislador elegido, se planteó organizar una exposición de arte infantil. Y él dijo, no podemos hacer una exposición de arte infantil cuando estamos matando 4 chicos por día en Ucrania. Una semana después estaba condenado a 7 años de campo.
de colonia se dice allá, en ruso. Entonces, no hay... Lo que hay que entender, me parece, es que no es un gobierno liberal con el cual podemos negociar. Es un gobierno radicalmente reaccionario, ni siquiera conservador. La política rusa es radicalmente reaccionaria. El presidente del Consejo Constitucional ruso, Vladimir Zorkin, escribió un artículo donde él especifica que lo escribe en el marco de la guerra con Ucrania, donde plantea que la gran tragedia de la historia rusa comenzó en 1861, cuando se emancipó al campesinado de la servidumbre, porque lo que resultó fue que el campesinado ya no tenía razones para luchar contra los terratenientes, cosa que es falsa, porque no le dieron la tierra como había que darla, pero bueno. Y en ausencia del terrateniente se lanzó contra el zar. Y eso fue la razón principal de la caída del zarismo en el 17, en febrero del 17, y esa revolución es aborrecida por el régimen actual. Entonces, lo que nos están proponiendo como escala de valores es esa, volver a una explotación de tipo precapitalista prácticamente. En fin, no hay o sea, a ver, creo que hay que plantearse las cosas así. ¿El liberalismo tiene aspectos negativos? Por supuesto, ¿no? Nació y cubrió el colonialismo, cubrió un montón de cosas. Es la ideología del capitalismo clásico, con la explotación que sigue. Pero el liberalismo no fue un regalo de los potentes, de los poderosos. Si no, pregúntenle a Luis XVI si se le ocurrió hacer ese regalo. Fue una conquista de las luchas sociales, de las luchas populares. Lo que nos permite el liberalismo es estar acá discutiendo, y yo puedo criticar la línea política de Infobae sin ir preso. Entonces, no soy un antiliberal. Lo que pido o a lo que aspiro es a ensanchar el liberalismo en sentido social para que la primera libertad sea la libertad de no ser explotado, de no ser oprimido, etcétera, etcétera. El régimen de Putin, cuando él dice nosotros somos antiliberales, no es ese antiliberalismo el que acabo de describir, es el antiliberalismo anterior al liberalismo. Es la defensa de la explotación más salvaje. Entonces nosotros no podemos confundirnos a tal punto. Y sí, si hoy hay que apoyar a alguien, es apoyar a Occidente. Lo lamento mucho. Yo que fui en Cana por haber hecho una manifestación contra los Estados Unidos, me chupé 6 meses de voto. Bien, hoy tengo que decir que no. Hoy frente a Rusia me quedo con el liberalismo nuestro porque me permite luchar por un porvenir mejor. En Rusia, no podés. Porque al mismo tiempo, algunas de las cosas que estás señalando, te escuchaba muy atentamente, pero también lo que hay es esto que señalabas como radicalmente reaccionario en términos sociales y en términos de lo que tiene que ver con las cuestiones de género, en términos de lo que tiene que ver cuando se asocia a ese Occidente con la decadencia de género, ¿no? Con todas estas cuestiones que aparecen ahí como muy claramente, pero cuando yo te pregunto por entre comillas también la confusión o por el modo de asociación que se hace, me extraña también que cuando se habla de imperialismo solo se hable de nuestro imperialismo, como si Rusia no fuera imperialista. Hay que preguntarle a todos los, y vos lo contás en tu libro, eso está muy marcado y en varias oportunidades. O sea,
por supuesto que los países, el Occidente próspero naturalmente se corrió todo lo que pudo para llegar a tomar lo que Rusia considera su propio patio trasero, por supuesto, pero también hubo momentos infinitamente más peligrosos para Rusia y no pasó exactamente lo que está pasando ahora. Y por supuesto que el Occidente próspero hizo eso y esos coqueteos permanentes, pero porque también hay poblaciones que quieren ser, digamos, pasarse del lado de ese Occidente próspero porque su imperialismo es el ruso, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué cuesta tanto entender eso? Creo que hay un desplazamiento en algunos sectores argentinos o latinoamericanos. El antiimperialismo se confunde con un antinorteamericanismo. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros somos antinorteamericanos, no somos antiimperialistas, estamos en otra posición, estamos acusando a un pueblo y nos olvidamos de cuál es el problema del imperialismo. Los rasgos del imperialismo no son rasgos nacionales, no son la esencia de un pueblo, son políticas. Hay otros países, entonces lo que tenemos que hacer es ver las políticas y ahí vamos a ver que las guerras de Rusia son guerras coloniales. Putin niega que el zarismo haya sido una potencia colonial. Bueno, pregúntenle a todos los pueblos no rusos del imperio. Entonces, claro, él dice, Gorbachov, él acusa de traición a Lenin y a Gorbachov. Muy bien. Lo de Lenin yo puedo explicarlo. Él dice que Lenin es el constructor, el creador de Ucrania. Es mentira. Al contrario, Ucrania se independizó sola y es la victoria del Ejército Rojo en la Guerra Civil la que terminó con la República de Ucrania y la transformó en parte de la Unión Soviética. Eso cualquier escolar ruso lo sabe. El segundo aspecto es que la pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué todos los pueblos que rodean a Rusia le tienen miedo? Es igual que decir, che, ¿por qué los mexicanos desconfían tanto de los Estados Unidos? Y tienen algunas razones históricas para desconfiar de los Estados Unidos. Texas, California, ¿no? Florida. Bueno, Florida no, perdón, me equivoqué. Falta de historiador. Pero en Rusia pasa lo mismo. Entonces, cuando él dice, bueno, Gorbachov fue muy inocente o muy ingenuo, les creyó a los occidentales cuando le dijeron que la OTAN no iba a avanzar. A ver, eso de que vos sos el dirigente máximo de un país como Rusia, que llegaste a ese puesto y sos ingenuo, que alguien que sea ingenuo en la vida y en la política haya llegado a ser, a derribar un régimen y a construir otro, me parece algo difícil de creer. Pero además, en política es como en el fútbol. Uno puede decir, y había jugadores enfrente que me marcaban. Y flaco, fuiste a jugar a la cancha, enfrente siempre hay 11. Entonces las promesas. Jacques Chirac, primer ministro de Francia bajo Mitterrand y presidente luego, una vez un periodista le preguntó, dígame, usted dijo que fulanito iba a ser ministro, no sé, algo así, no recuerdo la pregunta, y Chirac le respondió, señor, en política las promesas enganchan solamente al que cree en ellas, no al que las dice. Eso es buenísimo. La regla de la política. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es que, a ver, la OTAN ¿cómo avanzó hasta las fronteras rusas? ¿Con los tanques? ¿Masacrando? ¿O fue llamada? En todos los países que adhieren a la OTAN hay un referéndum. En Hungría el 85% de la población votó por el ingreso a la OTAN. En los países bálticos giró entre el 68 y ahora no me acuerdo, el 73 o el 74%. Es decir, fueron las decisiones de las sociedades, de los pueblos, porque no tienen ninguna confianza en un gobierno ruso. Entonces, a ver, no podemos tener un discurso de izquierda sobre el pueblo,
la soberanía popular, etcétera, y después cuando los pueblos dicen otra cosa, no, son fascistas, son nazis. No, podemos estar en desacuerdo, bueno, está bien, pero la democracia hace que, tenés que aceptar y sobre todo tenés que analizar si sos un dirigente, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué el pueblo, 1, 2, 3, 4, fíjense, desde arriba, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia, Bulgaria, Rumania, Bulgaria, Hungría en el medio. Todos esos pueblos votaron y pidieron entrar en la OTAN. ¿Qué pasa? Entonces hay que preguntarse y hay que ir a las raíces históricas para entender por qué pasa esto. Me gustaría interrumpir un segundo para, Vale. Mientras te escucho, pienso que los mismos que confunden aquello de lo que estamos hablando, de pronto podrían decirte, sí, Hungría, está Orbán. Bueno, que uno reconozca que los húngaros quisieron salir de las manos rusas no quiere decir que uno acuerde necesariamente con quien está hoy en el gobierno húngaro. Es siempre todo muchísimo más complejo. No es que necesariamente... Esto es realmente confundir a la política con religión y dogma, y ese es el problema, que no permite analizar, que no permite revisar, que no permite ver. Pero yo te quería preguntar, a vos que conocés tanto no solo la historia, sino también la mentalidad rusa, y que conocés a los rusos, yo que vengo de los libros, del mundo de la literatura, suelo decir, porque reproduzco una frase que es que leer nos hace libres, que leer nos permite tener espíritu crítico, que la lectura nos permite justamente ser menos esclavos, y los rusos son lectores. Hay como una tradición lectora importante en Rusia. ¿Lo ves como una contradicción eso? ¿Pensás que cuando uno dice los rusos son lectores estamos hablando de una fracción de la población? Porque en general tendemos a ver las zonas más urbanas y más con las que uno está más en contacto, y que la mayoría del pueblo ruso no es así. Son muy lectores, son grandes lectores. Hay que también tener en cuenta que la censura existió desde siempre hasta la caída del régimen soviético, o sea, no se podía leer todo. Los que podían leer todo eran más bien los intelectuales con más posibilidades de viajar, etc., ¿no? Pero el problema está, me parece, ahora es una interpretación, en que hay fenómenos que son transversales a los niveles de cultura. Por ejemplo, la mentalidad imperial. Entonces, ¿sobre qué juega Putin? Y él juega sobre ese sedimento geológico muy duro, con mucha vida todavía, de que nosotros tenemos una vocación imperial, somos un imperio terrestre, pero un imperio. Yo hace 4 o 5 años hablaba con un amigo, un colega, un gran historiador del derecho, moscovita, y en un momento salió esto, y lo que me dijo, tuvo una intervención, le digo, pero escucha, me estás hablando con mentalidad imperial. Somos muy amigos, nos permitimos ese tipo de cosas. Y me dijo, ¿y qué problema tenés con el imperio? Sí, somos los hermanos mayores. Entonces, eso en un señor que conoce 4 o 5 lenguas, que tiene varios libros, que dirige una cátedra y que forma estudiantes, ¿no? Entonces, ahí creo que hay algo que, cuando Putin dice siempre fuimos un gran país y lo seremos, está refiriéndose a eso, a la dimensión imperial, y está diciendo, y acá viene el peligro, que Rusia tiene una misión metafísica, la de ser el país hegemónico, la cultura hegemónica, los valores que tienen que reinar en el mundo.
Y así como un terrorista islámico puede hacerse saltar con el cinturón de bombas porque cree en Alá y en que va a estar con él dentro de unas horas, Putin puede hacerse saltar con la cintura de explosivos también, porque para él hay un Dios. Yo no creo que sea ni un loco ni un simple cínico que está chantajeando. Que está chantajeando, sí, pero hay convicción. Pero hay convicción. Sí, sí, yo pienso igual. En cuanto al problema para volver al asunto de las izquierdas y Orbán en Hungría, por empezar está también la historia húngara. O sea, 1848, revolución en Hungría democrática, ¿quién interviene? El ejército zarista. 1956, el Partido Comunista Húngaro elige un camino democrático. ¿Quién interviene? El Pacto de Varsovia y los tanques soviéticos. Entonces, Orbán es, por un lado, un fenómeno bastante actual en situación de crisis y en situación en la cual la izquierda no puede proponer absolutamente nada como horizonte real, como horizonte de cambio societal. No es que la socialdemocracia se haya derechizado porque sus dirigentes son nefastos. No, la socialdemocracia, una vez que se cayó el comunismo y una vez que las experiencias socialistas democráticas en Europa tambalearon con las crisis del 73, etc., y se quedó sin perspectiva. Michel Rocard decía, que era el contrincante de Mitterrand en el interior del Partido Socialista, decía, si nosotros no tenemos algo para que el pueblo sueñe, estamos perdidos. Entonces, ahí ese giro a la derecha. Estamos cansados de todos, son todos iguales, que se vayan todos, con mayor o menor... Urbán, personalmente, miren, yo vengo de Villa Lugano, nací ahí, en mi barrio se decía, es un mixto jaulero con berretín de zorzal. Eso es Urbán, se le va a acabar. Pero, sí, en el barrio decíamos así. Bueno. Sigo pensando en lo que tiene que ver con Putin y con Occidente y pienso en esto que estás señalando vos en relación a que es tan imperial que en realidad lo que quiere es hegemonizar el planeta con sus ideas y con sus valores, que acabas de usar un término que no habíamos usado y que es muy fuerte porque cuando hablamos de convicciones, valores, es algo que está muy ligado, en este caso, a alguien como Putin, que por otra parte, desde el inicio tuvo un vínculo con la Iglesia Ortodoxa muy poderoso, muy, muy poderoso. Entonces, lo que pensaba es que en estos meses escuchamos muchas cosas que tienen que ver, que incluso en tu libro vos hablas de las decisiones que tomó solo. Escuchamos también que Putin estaba muy enfermo y la verdad yo estuve mirando las últimas imágenes y se lo ve mejor que nunca, no sé si lo viste, pero digo, se hablaron muchas cosas que tienen que ver también con la imposibilidad de tener realmente fuentes ahí cercanas que digan cómo están las cosas. Estamos todos adivinando, porque por si fuera poco las cadenas internacionales de noticias se fueron, los propios medios opositores tuvieron que cerrar sus medios y en todo caso están resolviendo como pueden y desde afuera. No estamos pudiendo saber exactamente. Y al mismo tiempo, los medios cada vez se ocupan menos de la guerra. La guerra sigue ahí. Se naturalizó. Los ucranianos una vez más están diciendo, nos abandonaron. ¿Cómo pensás que sigue esto? Si cuando Vietnam ganó la guerra, cuando en el 74, ¿no? Se retiró en pleno pánico las clases pudientes de Saigón y los helicópteros norteamericanos, ¿quién perdió? Perdió una potencia, Estados Unidos. ¿Cambió el orden mundial? No. Esa es la diferencia con la actualidad. Si Putin gana la guerra con Ucrania, cambia el orden mundial. ¿Por qué? Bueno, fíjense, por ejemplo, en el Salón de la Aviación Militar anteayer.
con cientos de militares de la América Latina, África y Asia en Moscú, donde Putin les ofrece el último armamento que tiene, según él, el ejército ruso. Eso de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo puede funcionar en África y en Asia perfectamente. En Asia quizá con algunos problemas porque tienen a los chinos que marcan el territorio también. Y en América Latina puede funcionar. Ortega le propuso a Putin poner tropas rusas en Nicaragua. Pero además, frente a los pueblos, a las sociedades, una derrota ahora no es una derrota de Estados Unidos, es una derrota de todo Occidente, de nuestro estilo de vida, por muchas contradicciones y grietas que tengamos entre nosotros. Es nuestra escala de valores y, en primer lugar, la posibilidad, vuelvo a insistir porque eso es crucial, la posibilidad de disentir, de protestar, de rebelarse y de luchar contra la represión si hace falta. Y lo hemos demostrado en nuestra historia muchas veces. Entonces lo que cambia es ahora. Tampoco va a ser fácil porque, como decía, no me acuerdo qué diputado alemán, dijo, bueno, Rusia, ¿qué es? Al final y al cabo es una estación de servicio donde va uno y carga el auto con nafta. No exporta nada más que eso. Es bastante. Es bastante. Es bastante, sí. Si no, ahora que va a empezar el frío en Europa, te quiero ver. Claro, pero como decía un economista amigo norteamericano, me decía, mira, la diferencia es que si los chinos dejan de exportar, o que si nosotros, Estados Unidos, cierra el mercado con China, nos quedamos sin lamparitas en Estados Unidos. Y además está el problema de que Putin está muy enojado con China. Eso hay que entenderlo, no se dice, pero ¿por qué digo esto? Bueno, en el foro internacional, que ya de internacional no tiene prácticamente nada, porque bueno, había un casaco, un azerbaiyánés, un egipcio, pero bueno, de San Petersburgo, Putin habló 79 minutos, creo, algo así, y no mencionó una sola vez a China. Entonces la animadora, y esto está arreglado de antes, porque la animadora del fórum con Putin... No va a hablar con Putin, no, claro, no va a a intervenir. No va a ser una pregunta que no esté arreglada. Le dice, bueno, Vladimir Vladimirovich, ¿qué piensa usted de China? Está el presidente acá, el presidente estaba en Zoom, ¿no? O en Meet, no sé. Y Putin dice, somos grandes amigos, tenemos una amistad excepcional, maravillosa, pero China no tiene por qué jugar la misma carta que nosotros y nosotros podemos jugarla sin China. Bueno, decís eso de un aliado, en serio. O sea, le estás diciendo no a los otros, le estás diciendo al chino, mira, o jugás con nosotros o te quedas afuera. Ahora, como China siguió sin hacer lo que quiere Putin, entonces hubo otra señal. Novosibirsk es una ciudad creada para los científicos. Es una ciudad científica, una ciudad prácticamente, se llama así además Akadem Garadot, que es ciudad académica, en Siberia. Acusan a un físico de espionaje a favor de China. Vos no acusás a un físico públicamente de espionaje a favor de tu aliado, ¿viste? Tenés que negociar eso en privado, arreglar las cosas. Bueno, no. Y el tipo dice, no, yo fui a dar conferencias a China por los arreglos entre academias, pero no dije nada. Lo meten preso, el tipo no firma la declaración, entonces van a ver a un colega de él, que está con un estadio terminal de cáncer en una cama de un hospital en la ciudad. Viene un comando de la seguridad de Moscú, lo saca de la cama, lo saca del hospital, se lo lleva a Moscú para que firme y el señor muere 2 días después en una celda aislada, de aislamiento, ¿no? Sí, de aislamiento. Donde lo habían puesto. Eso es, más allá de la crueldad y de esas cosas que a las cuales nos tienen acostumbrados, es una señal para China.
Entonces, yo creo que los chinos están haciendo así, contando los puntos como el árbitro ahí arriba en la escalerita, ¿viste? A ver, que se desangren. Y los Estados Unidos me parece que están haciendo algo parecido entre Ucrania y Rusia, porque no están realmente poniendo el paquete. Bueno, está Biden, ¿no? Sí, Es complicado lo que voy a decir porque está Biden, pero si estuviera Trump sería lo mismo o peor, porque en realidad Trump tenía no relaciones amistosas, sino una cosa muy admirativa y siempre con muchas ganas de hacer mucho más negocio de los que pudo hacer. Pero, digamos, para un tipo como Trump, Putin es un... Y se rumorea que Putin tiene chantaje. Algunas cartas sí. Para chantajearlo Sí, a ahora, Trump. pero la pregunta que te quiero hacer tiene que ver con la relación de Putin con Occidente, que fue cambiando a lo largo del tiempo. En algún momento incluso el G7 llegó a ser G8, ¿no? Cuando las relaciones con Bush hijo estaban bastante bien. Bush hijo había llegado a decir, como Mirta Legrand cuando habló de Patty, del comisario Patty, lo miré a los ojos y le creí, una cosa así, dijo eso George Bush sobre Putin, ese tipo de cuestiones. Entonces, estos momentos que van y vienen, como si hubiera habido una ambición de negociación original por parte de Putin con Occidente, de participar un poco más del club, sobre todo teniendo en cuenta que el origen de él, dentro de lo que es ya más la cosa política, sabemos que en paralelo está siempre la cuestión como miembro de los cuerpos de seguridad, por supuesto, pero digo, ya dentro de la política, él en San Petersburgo lo que hacía era negociaba la política exterior de San Petersburgo, digamos, en la municipalidad. Entonces, él tenía siempre como el vínculo y la ambición con Occidente. Y ahí aparece esto que vos mencionabas antes en relación a la población, a todo lo que Occidente le debe a los rusos y al maltrato de Occidente con los rusos, en donde Putin aparece casi como un emergente de la deuda de Occidente, la deuda del Occidente que ni siquiera nos agradece que lo salvamos de los nazis, digamos, ¿no? ¿Cómo ves todo eso? Bueno, primero abro el paraguas, porque acá de nosotros dos el que mejor conoce a Putin y su política sos vos. Más o menos. Vamos a decirlo claramente, sí, escribiste un libro, escribiste dos, no, hay que reconocerlo, ¿viste? Inde conoce mejor que yo la situación, las élites sobre todo, y tiene algunas anécdotas en su libro muy, muy sabrosas para entender la personalidad de Putin. Creo, bueno, primero pienso que el señor puede haber cambiado también, ¿no? O sea, hace más de 20 años que está en el poder. Y el poder debe tener algún tipo, yo nunca estuve en el poder, pero supongo que el poder debe tener algún tipo de influencia o de factor que hace que la gente tenga que pensar en otras escalas, con otras, en fin. Por eso a veces a un presidente el traje le puede quedar grande o chico, o sea, ahí, ¿no? Y lo que sí sabemos, bueno, por un lado es que, por lo que yo he leído, pero me corregí, sí, es que no era un James Bond. No era no lo mandaron a Estados Unidos, lo mandaron a Alemania Oriental, donde eran todos amigos, o sea, no había que ser una luz del espionaje para, ¿no? Un señor con algunos límites neuronales. Igual como vos decías de Gorbachev, tampoco vamos a decir que era ningún ingenuo, ningún tonto, ¿no? Sí, es cierto. Es cierto, no, saben escalar. Ahora, miren, les voy a contar una anécdota porque a mí eso me sirvió para comprender cómo el poder puede, ¿cómo se dice en español? ¿El hábito hacia el monje? O sí. Hay algo así, ¿no? Cuando Nicolás Sarkozy gana las elecciones en el 2007, es un hombre de derecha asumido, con el apoyo de la extrema derecha. Ustedes saben, cuando el que gana las elecciones presidenciales, si es de izquierda, habla en la Plaza de la Bastilla. Si es de derecha, habla en la Plaza de la Concordia,
Bien. Entonces, yo lo miraba por televisión. ¿No se escuchaba lo que dije? Ok. Lo mirabas por televisión. Lo miraba por televisión y veo que está él hablando y enfrente, a pocos metros, hay un cartel enorme de 20-30 metros del GUD, del grupo, los nazis de la Facultad de Derecho, para decirlo claramente. Bien, los grupos de choque. Y de golpe Sarkozy dice, ya presidente, acaba de ser elegido, acaba de ganar las elecciones, él que venía con una política contra la inmigración, los inmigrantes, todos esos extranjeros culpables de todo, dice: quiero recordarle al mundo entero que Francia fue, es y seguirá siendo la patria de todos los perseguidos en el mundo. Sean bienvenidos. Entonces, se puso el traje de presidente de Francia. No podía, se sintió la necesidad, bueno, sí, yo estoy acá, pero acá hay algo que es superior a mí, que es el Estado y la tradición y la historia. Con Putin pasa lo mismo, pero al revés. Claro. Pero al revés. La tradición imperial, la tradición despótica, todo eso, y lo que vos decías, la religiosidad. Sí. Sus maestros como Ilyin o Dugin, Ilyin es un fascista antes del fascismo y Dugin es un postfascista que lamentablemente sectores del peronismo invitan. Bueno, los peores sectores del peronismo lo invitan regularmente. Un día yo estaba hablando hace 4 o 5 años con alguien de la embajada soviética, rusa. ¿Ves que vos también? Sí. Le digo, dígame, ¿por qué lo invitan a Dugin? Si tenemos suficientes fascistas en este país para que lo inviten. Y él me dijo, le puedo asegurar que no somos nosotros los que lo invitamos. No, claro, no. Ahora, ¿ves? Estamos hablando, llegamos a hablar de ultraderecha, estamos hablando de fascismo, de posfascismo, mencionabas la cuestión nazi, y uno de los temas de los que se habló mucho, y sobre todo en el comienzo, porque es de lo que habló el gobierno ruso, lo que habló no solo Putin, sino también su canciller Lavrov, tiene que ver con la cuestión del nazismo y los nazis ucranianos. Entonces, cuando esta idea de desnazificar por la fuerza a Ucrania, que fue la propuesta, porque no se trata de una guerra, sino de una operación militar para desnazificar Ucrania, y cuando uno sabe perfectamente que hay sectores, naturalmente, con ideas asociadas a lo que sería el neonazismo, pero que de esos también tenemos en Rusia. Contanos un poco de eso. Bueno, cuando la población soviética está ya harta del sistema, o sea, cuando el sistema ya agotó sus posibilidades de crecimiento social, de crecimiento de la sociedad, años 70, y se va agravando en los 80, ¿cuál es el fenómeno ideológico que aparece? Es la rehabilitación del pasado, o sea, de aquel que este régimen derrotó. Entonces empieza la rehabilitación del zarismo, por un lado. Y por otro lado, si me dicen que los malos son los occidentales, bueno, algo bueno por ahí en el capitalismo hay. Hay un famoso chiste soviético, ustedes saben que los chistes en la URSS era la forma de protesta social. Y una vez mis compañeros... Perdóname, aprovecho, y acordate lo que estás diciendo, aprovecho para hablar de un muy buen libro sobre ese tema, que es el libro de Tomás Barnaghi, que murió hace muy poquitito, lamentablemente, que es un librazo, un gran contador de chistes, y un librazo que está en Eudeva, para el que le interesa el tema, porque está toda la colección de esos chistes está en ese libro y muy bien analizado. Sí. Y el chiste era... en un jardín de infantes la maestra dice,
La Unión Soviética es el país de los niños, con los mejores jardines de infantes, con los mejores juguetes, los mejores tratos hacia los niños, bla, 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 y todos los chicos empiezan a llorar. Y la gente dice, ¿pero por qué lloran? Queremos ir a ese país, queremos ir a ese país. Bueno, entonces, eso a nivel social, ¿qué es? Y el capitalismo debe ser bueno. Bueno, esa es la rehabilitación ruso-soviética, el zarismo y el capitalismo. Los ucranianos no pueden rehabilitar el zarismo, porque el zarismo era la potencia colonial. Entonces, ¿qué rehabilitan? El nacionalismo. ¿Qué fue el nacionalismo ucraniano bajo el régimen soviético? Fue anticomunista. Entonces, ¿con quién se asocia una parte de ese nacionalismo? Con el invasor, porque la perspectiva era, si Hitler gana la guerra, Ucrania es un país independiente. Hitler, que tampoco era inocente, los mete preso. Los mete en cana porque sabe perfectamente que no son nazis ideológicos. Algunos eran, pero Bandera y compañía no. Entonces, todos esos tipos que ahora son acusados por el régimen ruso de ser nazis terminaron la guerra en las prisiones alemanas. Bien. Pero mientras tanto, ocurren dos fenómenos. Por un lado, en la Wehrmacht, en las tropas nazis, combate el cuerpo número 15 formado por rusos y ucranianos. Punto. Después volvemos a ese cuerpo número 15. En Ucrania, a partir del 2000 más o menos, en 97, 98, 99, 2000, cuando ya después... Bueno, estos grupos que reivindican el nacionalismo anticomunista y que lindan con el fascismo, tienen la entrada en el poder, tienen un presidente amigo, comienzan a dirigir instituciones, a abrir institutos de investigación, a abrir los archivos soviéticos en Ucrania. Y resulta que hay 4 millones de muertos por hambre, una hambruna organizada por Moscú. Yo no creo que haya sido contra los ucranianos especialmente, pero fue una hambruna, ¿por qué? Porque Stalin y compañía decidieron que había que colectivizar las tierras y sacarle la parcela individual a cada campesino que hacía 5 siglos que venía luchando por su parcela. Resultado, el campesinado como resistencia exterminó a su ganado, se fugaron los que podían fugarse a Siberia, etcétera, etcétera, y se destruyó la agricultura. Resultado, una hambruna que siguió en 1930, donde el que era mi director de tesis en la licenciatura, lo que yo fui para vos, me decía, él estaba en la Caballería Roja, y me decía, hacíamos cientos de kilómetros a caballo y eran cuerpos y cuerpos y cadáveres, miles y miles de cadáveres. Bueno, entonces creció un sentimiento antirruso. Sobre este sentimiento, en ese momento, 2010, hay elecciones. El presidente que se presenta, que es el que había apadrinado todo este movimiento de reivindicación del nacionalismo, abierto las fuentes y, digamos, había hecho concesiones a los cuadros nazis, es derrotado, porque la sociedad ucraniana no quiere eso. ¿Y quién gana? Gana el candidato prorruso. Yanukovych. ¿Quién era Yanukovych? Un delincuente que había pasado 5 años en la cárcel en el régimen soviético por asalto a mano armada en banda. Después fue dirigente del Partido Comunista. Bueno, todo el mundo... Eso es fruto, como yo digo, de la política de rehabilitación soviética que hace que los bandidos puedan llegar a ser dirigentes del Partido Comunista. Bien. Y gana las elecciones. Ahora, cuando los rusos dicen hoy Putin es una sociedad nazi, está diciendo que esa sociedad nazi eligió a un prorruso como presidente. Que además había sido vencido por Yushchenko en la elección del 2004. Ahora, ¿qué hace él? Una de las primeras cosas que hace es poner guardar en un cajón el proyecto de tratado con la Unión Europea, encanar
a los dirigentes de la oposición y la corrupción a un nivel que ya no se discute, porque después aparecieron los palacios, la colección de autos de Rolls, etcétera, etcétera. Bien, ¿por qué te estoy explicando todo esto? Porque entonces aparece Maidán y la rebelión popular, que es una especie de 2001 argentino. En el 2014. Claro, 2014, en varias ciudades, que termina con este señor que se escapa, no en helicóptero, pero se escapa. ¿Y Rusia qué hace? Ocupa Crimea e instiga la guerra civil en el este ucraniano, la parte más oriental, que es la parte donde hay mayor población Rusófila. No, ruso hablante. Sí, ruso parlante. Ruso parlante y también, sí, rusofila. También rusofila. Claro, pero hay que saber que muchos ucranianos hablan ruso también, porque es la lengua que se impuso en un momento dado. Bien. Entonces, la asociación de ese sentimiento nacionalista, de la reivindicación del pasado como la única perspectiva que hubo de formar un país independiente, y la ocupación de Crimea, se plasma en que hay una juventud que comienza a tomar las armas y se forma el famoso batallón Azov, con una cruz parecida a la cruz nazi. El dirigente de Azov es un ideólogo nazi, mejor dicho, es un dirigente con ideología nazi. Y 2 o 3 de los que lo siguen también. Tengo una colega francesa, una amiga rusa, que investigó, tiene un libro sobre el Azov y las milicias, lo cito en el libro, sí, y que me decía, son pibes desclasados, son pibes que fueron ahí para agarrar un fusil y matar rusos porque son los colonialistas, pero de ideología no tienen nada, salvo el grupo dirigente. Entonces, cuando gana Zelensky, ¿qué hace? Descabeza a Azov y agarra a ese grupo dirigente y lo pone en puestos burocráticos ministeriales. Le saca poder de mando y al mismo tiempo conserva el poder de fuego de Azov, porque es una milicia que hace 8 años que viene combatiendo. 8 años. A ver, si Putin instiga una guerra civil durante 8 años, uno puede pensar que una gran potencia instiga una guerra civil en otro país sin algún objetivo a largo alcance. No. Esto es una cosa planificada desde hace muchos años. No es que se levantó con el pie izquierdo y dijo, hoy entramos. Esto es anterior a la OTAN, porque fíjense, esto vos lo conocés mejor que yo, me corregís. La ocupación de las 2 provincias georgianas, Abjasia y Osetia. Y la ocupación de Crimea. Me parece que en ningún momento el argumento OTAN entró en juego en ese momento. No, pero no era algo que era la historia. No, yo diría que OTAN había aparecido más cuando estaba el tema del escudo antimisiles, ¿te acordás? Sí, sí. Ahí sí, era todo el tiempo, pero con Georgia era más una cosa entre ellos, ¿no? O sea que Putin se expandió sin esperar, ahora inventó la acusación de la OTAN. Entonces, hay que ver lo siguiente. No estamos hablando de Argentina, de Venezuela, de, no sé, Haití, de Indonesia. Estamos hablando de una gran potencia. Y de una gran potencia con historia de potencia. Entonces, pensar que esa potencia de golpe dice, nos están amenazando, tenemos que reaccionar, es una imbecilidad. Es pensar que es un pequeño país que de golpe tiene, no sé, qué sé yo, como decía antes, tiene berretín de zorzal. No, es un zorzal, no tiene berretín de zorzal. Ese país es imperial antes que los Estados Unidos existiesen como país, como nación. Cuando la OTAN aparece, el imperio ruso ya es tatarabuelo. Es súper interesante lo que estás diciendo. Recién y otra cosa, el único país en Europa que organizó un congreso internacional fascista fue Rusia, en San Petersburgo, organizado por el que en ese momento era el primer ministro ruso. Ahí vinieron todos los nazis, franceses, ingleses, belgas, españoles y rusos. Y, es más, con esto te digo un instante,
en la Iglesia de Todos los Santos de Moscú, que tiene un estatuto particular porque depende directamente del patriarcado. Toda la Iglesia depende del patriarcado, pero ahí el patriarca es, es una autoridad particular. En el 98 construyó un memorial. Una de las placas decía, a la memoria del coronel, del teniente general alemán fulano de tal de la Wehrmacht y de los generales rusos y cosacos fulano, sutano, mengano, los dirigentes de ese famoso quinceavo, no sé cómo se dice, cuerpo militar del que les hablé antes. En la Iglesia Ortodoxa de Moscú, el memorial a la memoria de las tropas que invadieron la Unión Soviética el 22 de junio de 1941. En el 2008, como dice el diario que estaba leyendo sobre esa noticia, decía, extremistas radicales de izquierda destruyeron la placa en cuestión. Es cierto, entonces el patriarca la reemplazó por otra placa, sin nombres esta vez. Uno de esos generales es el abuelo de un ex coronel del ejército chileno, hoy condenado a vida por torturas y por asesinato en la época de Pinochet. Así que una cuestión de familia ahí. Bien, la nueva placa dice a todos, a los pueblos alemán, ruso, etcétera, y a todos aquellos que han luchado independientemente del lugar en que se encontraban ahora por la paz, la unidad, la libertad. Etcétera. O sea, siguen reivindicando al nazismo. Y no me extrañaría que uno de estos días organicen un congreso antifascista. Contanos y explícanos qué es la Z. ¿Qué es la letra Z? Es un lapsus, porque es de nazismo. Pero recién hablabas de la marca de los ucranianos, con la que andan los ucranianos, pero se ve la marca claro, con la que andan los rusos. La Z viene en ruso la Z es un 3 y la palabra za significa por. Entonces, los soldados que iban, por ejemplo, en la guerra a tapar con su pecho las bocas de ametralladora alemanas, decían za Rodinu, por la patria, za Stalin, por Stalin, y za Sovietsky Soyuz, por la Unión Soviética, y se iban. Es un grito de guerra del cual ellos retuvieron la Z. El problema es que esa Z, yo dije lapsus, pero en realidad no sé si fue un lapsus, porque podían haber puesto directamente el 3, pero no, sacaron la letra rusa y pusieron la letra latina. Son gente inteligente dentro de todo. No podían ignorar que esa Z iba a traer algunas asociaciones designificantes, como dirían los psicoanalistas lacanianos. Claudio, hay una palabra que no se puede decir en este momento, que es la palabra guerra, lo mencionábamos antes, en Rusia no podés decir que lo que está ocurriendo en Ucrania es una guerra, pero hay antecedentes en Rusia que tiene que ver con entre comillas, cuidado del lenguaje y prohibiciones de palabras. En tu libro vos hablás de un momento en la historia en donde, por ejemplo, no se podía hablar de la palabra sociedad. Contanos un poco eso. Bueno, 1798, 1797 y 1801. En dos oportunidades, el emperador Pablo I, hijo de Catalina la Grande, publicó un decreto para perfeccionar o para mejorar, era la palabra, la lengua rusa. Entonces decía, había una columna de palabras y había que reemplazarlas por otra. Entonces, por ejemplo, donde decía patria, había que reemplazarla por государство, que es el dominio del amo. La patria es el dominio del amo. Donde decía ciudadano, había que reemplazarla por habitante. Y donde decía sociedad, al lado decía esta palabra no hay que emplearla en ningún caso. No se puede usar. Entonces, yo no sé si creía en el carácter performativo de su orden. Hay que ver que estamos hablando también de la continuación de la Revolución Francesa, ¿no? Había poderes que tenían un poco de miedo a la sociedad.
Pero lo importante, más allá de lo coyuntural, es que hay una tradición muy autocrática en la cual el lenguaje es un problema. Vamos a ver por qué. El cristianismo ortodoxo, o sea, el cristianismo de los rusos y de los georgianos, etc., no reconoce la lectura metafórica de la Biblia. Eso hace, por ejemplo, que a principios del siglo XIX la secta de los flagelantes se transforma, o una parte de la secta se abre y crea la secta de los castrados. No musicales, castrados, mujeres y hombres. Si hace falta detalle los puedo dar para las mujeres y para los hombres porque hice un libro sobre eso, así que bien, pero castración total. Bien. Con grados, primer grado, segundo grado, tercer grado de castración, según uno avanzaba en el amor a Dios. ¿Por qué? Porque en la Biblia dice que no dice los castrados, dice tendrán el cielo. Hay otra palabra para castrado que me olvidé ahora. Mutilado. No, mutilado no hay una palabra más. Bueno, no importa. Los que están castrados tendrán derecho al paraíso, al cielo. Entonces, cuando los dirigentes rusos del zarismo, al principio el zar ese Alejandro I, del que les hablé antes, tenía algunas amistades con ellos. El problema fue que le presentaron un proyecto de imperio de castrados y ahí él dijo, no, hasta acá llegamos. No para tanto. Sí, una cosa es que yo les dé una carreta y caballos y otra es que, bueno, y los empezó a reprimir. Pero ¿cuál fue la respuesta a la represión? Los castrados decían, pero ustedes dicen que no hay lectura metafórica. Entonces la lectura tiene que ser real, a la letra. Literalidad total, claro. Total, y las palabras pueden ser peligrosas. Entonces hay una tradición en ese sentido que no existía, por ejemplo, miren, en Rumania, en la época de Ceausescu, que no era un blando, como ustedes saben, se traducía y se publicaba Heidegger en rumano. En la Unión Soviética estaba prohibido, el libro estaba en cada biblioteca, había un fondo de libros cerrado al cual tenían acceso algunas personas que pasaban por el filtro. Entonces, ellos saben cuál es el peso de la palabra, ellos saben cuál es el peso del habla y le tienen miedo. Y quieren creer que si no existe la palabra, no existe la cosa. Entonces, cuando vos les explicás, mirá, el problema es que la palabra puede definir la significación de la cosa. La cosa puede perder significado, pero existe. Y entonces te dice, bueno, eso es lo que queremos. Que la cosa pierda significación y que siga existiendo.